Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuestro segundo encuentro sobre el libro del Apocalipsis. A las personas que se están conectando por primera vez, bienvenidos. ¿Verdad? Sabemos que hay algunos que no pudieron conectarse hace 8 días, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso así antes de iniciar la oración de lo que vimos hace 8 días. Comenzábamos a hablar del libro del Apocalipsis, algunos aspectos introductorios, sobre todo haciendo un pequeño sondeo de lo que hemos escuchado, de lo que conocemos acerca del libro. Decíamos que el libro es el último libro que aparece en el canon bíblico, aunque recordábamos que no siempre el canon, el orden canónico responde al orden cronológico. No significa que por ser el último libro de la Biblia sea el último libro que se escribió. ¿Verdad? Decíamos que es uno de los libros más estudiados en la historia de la iglesia, en la historia de la exégesis bíblica, en la antigüedad, en la Edad Media, en la actualidad todavía se sigue estudiando mucho, porque decíamos que es un libro que de alguna manera nos atrae. Es un libro difícil, pero es un libro que cuando empezamos a entender poco a poco su contenido, es un libro muy lleno de esperanza, un libro que invita a la resistencia pacífica, a la perseverancia, a la constancia en la fe. Decíamos hace 8 días que es uno de los libros que más ha influido en el arte cristiano, ¿verdad? Y que muchas imágenes que se presentan en el libro del Apocalipsis hoy son muy conocidas por nosotros. La idea de la imagen de Cristo como Cordero, la imagen del Pantocrator, la imagen de las 7 iglesias, de de la Nueva Jerusalén, en fin, muchísimas imágenes que nos hablan, ¿verdad? Precisamente del Apocalipsis y que han influido en el arte cristiano. Decíamos que el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Se llama así porque son las primeras palabras con las que empieza el texto en griego, Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis de Jesucristo. Y la palabra Apocalipsis decíamos que significa revelar, revelación. Incluso acentuábamos que en el mundo cristiano de lengua inglesa, el libro se conoce como el libro de la revelación. ¿Verdad? El libro de la revelación. El libro entonces toma su nombre de las primeras palabras y sería la revelación de Jesucristo. Decíamos que el objetivo de la obra es dar consuelo. Es un libro que invita a la bienaventuranza, a leer, a meditar, a reflexionar esta palabra, ya que en Apocalipsis 1:3 y en Apocalipsis 22:7, pues se hace la misma recomendación. Bienaventurados, dichosos, felices los que lean y escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo que está escrito. Decíamos que se puede considerar el Apocalipsis un libro profético, sí, en el verdadero sentido de la palabra profético, es decir, donde el autor, inspirado por Dios, saca del dato de la fe para iluminar la realidad que está pasando la comunidad, una realidad que hoy vamos a analizar un poquito más cuando veamos los destinatarios de este libro. Es un libro que nos invita al consuelo, un libro que nos llama a la esperanza, un libro que nos recuerda que si Cristo ha vencido el mal y ha triunfado, pues tarde o temprano también nosotros participaremos de ese triunfo. Y en momentos de dificultad, en momentos de persecución, en momentos de angustia, el autor nos presenta el dato de la fe como una lámpara que ilumina la realidad del hombre, recordándole cuál es nuestro destino final, hacia dónde nos dirigimos. Hablábamos del Apocalipsis y la literatura apocalíptica, ¿verdad? Decíamos que la apocalíptica es un género literario que no solamente este libro del Apocalipsis según San Juan está escrito en este libro, en este género literario, sino que también encontramos que
dentro del canon bíblico, pasajes del profeta Ezequiel, pasajes de Isaías, pasajes de Zacarías, pasajes de o libro de Daniel. Prácticamente todo el libro de Daniel está escrito en literatura apocalíptica. También decíamos que se han encontrado otros escritos que, aunque no forman parte de la Biblia, pues sí, están escritos en apocalíptica y pues nos ayudan entonces a entender mejor toda esta literatura. Una literatura que tiene sus características propias, ¿verdad? Un género literario que utiliza la pseudonimia, es decir, se atribuye la obra a un personaje famoso. Un libro, un género literario que se caracteriza por su espíritu esotérico, se presentan las cosas como ocultas, donde hay un ángel o un ser divino que revela, que ayuda a interpretar, donde se recurre extraordinariamente a la simbología, ¿verdad? Y donde hay una indeterminación del lenguaje. Decíamos que en la apocalíptica, ¿verdad? El lenguaje no es claro, no es conciso, es un lenguaje ambiguo que permite muchas interpretaciones. Y por último, tratábamos de ver una pequeña estructura del libro del Apocalipsis, diciendo que la que vamos a seguir es la del padre Hugo Bani, que nos presenta el Apocalipsis en dos partes. Una primera parte que sería las cartas a las siete iglesias que conforman el capítulo 1 al capítulo 3, después del pequeño prólogo, y del capítulo 4 al capítulo 22 tenemos la segunda parte del Apocalipsis, que va a estar presentada sobre todo en secciones alrededor del número 7. ¿Verdad? Los siete sellos, las siete trompetas, los siete signos, porque vamos a ver que el simbolismo aritmético, el simbolismo de los números, también es importante en el libro del Apocalipsis. Es así a grandes rasgos lo que vimos hace 8 días y entonces vamos a iniciar en primer lugar invocando la presencia del Espíritu que nos ilumine y que nos ayude a comprender este encuentro de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fe, por esta oportunidad que nos reúnes, que nos permite de reunirnos en tu nombre, Señor, para meditar en torno a este libro del Apocalipsis. Te damos gracias, Señor, porque la fe sigue siendo esa lámpara que ilumina nuestra vida, porque en los momentos de dificultad también a nosotros nos llamas y nos invitas a la perseverancia y sobre todo a vivir la convicción de que tú estás en medio de nosotros y que tu triunfo, tarde o temprano, será también nuestro triunfo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender las palabras que quieres transmitirnos en este día y que sean para nosotros como el agua que empapa la tierra y la ayuda a producir los frutos que tú quieres que produzcamos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, para hoy vamos a seguir y esperamos terminar pues esta pequeña introducción para entonces ya de hoy en 8 ya meternos propiamente a la lectura del texto. Recordemos que va a ser una lectura prácticamente total, solo que no se abarca todo en este curso. Años anteriores hemos tenido que hacer 3 cursos para tratar de abarcar todo el Apocalipsis, pero bueno, tenemos una fecha que en octubre para terminar y donde terminemos, pues en el próximo curso, allí también empezaríamos, ¿verdad? Sobre todo para aprovechar y que se haga una lectura continua de todo este libro del Apocalipsis. Hoy nos corresponde hablar primero del autor del Apocalipsis.
Recordemos que una de las características de la apocalíptica, decíamos hace 8 días, es la pseudonimia. ¿Qué significa la palabra pseudonimia? Es cuando un autor escribe un libro, pero lo firma con el nombre de otro personaje, tal vez de un personaje famoso, de un personaje conocido, de un personaje que tiene cierta autoridad en la comunidad a la que se dirige el libro. Padre, pero eso es un delito. Quizás ahora sí se podría acusar a alguien de usurpación de identidad, pero en la época no. En la época en que se escribe el Apocalipsis, esto era muy normal y no solamente el Apocalipsis vive este fenómeno, sino que hay muchos libros, tanto de la Biblia como de la Antigüedad, que son atribuidos por pseudonimia a algún autor, algún personaje conocido. Ok, con respecto al autor, tenemos que empezar diciendo qué nos dice el mismo libro. El libro, el personaje sujeto de las visiones, aquel que recibe las visiones, se llama a sí mismo Juan, ¿verdad? Se llama a sí mismo Juan y se presenta como un presbítero, ¿verdad? Juan el apóstol, ¿verdad? Perdón. En el versículo 1 del capítulo 1 envió a su ángel, Dios envió a su ángel, a su siervo Juan. Cuando dirige como autor, como remitente las cartas a las iglesias, ¿verdad? Se presenta Juan como aquel que escribe lo que el Espíritu le comunicó a las 7 iglesias de Asia. Y se autopresenta también como compañero, vuestro hermano y compañero en el capítulo 1. En el capítulo 22, o sea, al finalizar del libro, se vuelve a hablar, ¿verdad? Se vuelve o sea, a autopresentar el autor, llamándose también a sí mismo otra vez con el nombre Juan. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, ¿verdad? Se dice de este Juan que estaba desterrado, vamos a ver, en una isla griega, ¿verdad? Vamos a ver más adelante eso, pero en ningún momento se afirma que es el apóstol, en ningún momento se afirma quién es, nada más se dice que es Juan. Y recordemos que en la época, en el ambiente judeo-cristiano, Johannes, que es de la palabra griega que se traduce hoy como Juan, ¿verdad? El nombre Johannes, ¿verdad? Era un nombre común, era un nombre común. Entonces, eso es lo que nos dice nada más el libro. En la antigüedad, ¿qué decían los santos padres, verdad? Justino Mártir e Ireneo, Clemente Alejandrino, Tertuliano y Orígenes, ¿verdad? Autores muy conocidos de la antigüedad, santos padres, lo identifican con Juan el apóstol, autor también del cuarto evangelio. Entonces veamos cómo ya desde la antigüedad esta idea que nosotros tenemos de que fue Juan el evangelista, Juan el apóstol, el discípulo amado por el Señor, pues fue una idea que desde la antigüedad fue teniendo peso. Sin embargo, a partir del siglo tercero después de Cristo, ¿verdad? A través de un estudio de Dionisio Alejandrino, que vean que vivió y murió en el año 264, o sea, una persona muy cercana a los acontecimientos, ¿verdad? Se convenció de que el Apocalipsis y el cuarto evangelio no tienen el mismo autor. Él no dice, ¿verdad? Dionisio Alejandrino no dice que Juan no fuera el autor, sino que dice que la persona que escribió el cuarto evangelio, lo que nosotros llamamos el Evangelio según San Juan, no es el mismo que escribió el Apocalipsis. Y nosotros podríamos decirnos, ¿cómo llegó este personaje, Dionisio Alejandrino, a esta conclusión? Pues es muy sencillo, es muy sencillo. Si, por ejemplo, yo le digo a Luz Miriam, ¿verdad? Luz Miriam, escribí una carta para el, qué sé yo, para el alcalde de Cartago,
no la firmes, ¿verdad? Usted la escribe y yo la firmo, y después yo ya le había mandado al alcalde otras cartas con mi firma. La persona que recibe la carta, aunque lleve mi nombre, ¿verdad? Y que ya conoce cómo escribo yo, cómo me expreso, qué palabras utilizo, comienza a comparar y dice, no, aquí dice que la firma el padre Donald, pero esto no lo escribió el padre Donald. Entonces, comparando los textos, comparando el uso de las palabras, comparando la forma como utiliza la gramática, se da uno cuenta que hay una gran diferencia entre el autor del Apocalipsis y el autor del cuarto evangelio. ¿Ok? Entonces, a partir del siglo XIII ya se empieza a dudar, ¿verdad? De que las dos obras pertenezcan a la misma persona. Ahora, en la actualidad todavía se sigue discutiendo, ¿verdad? Por parte de los estudiosos, ¿verdad? La identidad de este personaje, ¿verdad? Encontrando opiniones variadas que defienden o rechazan la autoridad joánica, la autoridad del apóstol San Juan, ¿verdad? Ahora, algunos dicen, tenemos el Evangelio de Juan, hay una corriente de discípulos de Juan, ¿verdad? Que es lo que se llama la escuela joánica, y que posiblemente alguien que fue influenciado por el pensamiento de Juan escribió el Apocalipsis, pero no se trata de la misma persona. Una clarificación de carácter estrictamente literario puede clarificar las cosas. Debemos recordar que una de estas características, decíamos, del género literario apocalíptico es la pseudonimia. El autor se vincula idealmente con una figura conocida de la escritura, como la que siente con la que siente una especial afinidad, atribuyéndole en primera persona las visiones que escribe. Por lo tanto, es muy difícil pensar que Juan, el hijo de Zebedeo, sea el autor del Apocalipsis. Hoy la mayoría de los estudiosos consideran que se trata quizás de un discípulo de Juan, un miembro de la escuela joánica que, influenciado por el pensamiento del apóstol San Juan, llegó a poner por escrito, obviamente guiado por el Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo, el libro que nosotros llamamos hoy Apocalipsis. Ahora, entonces, ¿qué conclusiones sacamos? Si nos preguntan quién escribió el Apocalipsis, lo único que podríamos afirmar es que es un creyente, una persona que cree en Jesucristo el Señor, judeo cristiano, porque conoce muy bien las costumbres judías, conoce muy bien la Sagrada Escritura judía, es decir, el Antiguo Testamento. Por eso se piensa que pudo haber sido un judeo, un judío que se convirtió al cristianismo, que se llama a sí mismo Juan, pero que no era ni el evangelista ni el autor del cuarto evangelio, sino posiblemente influenciado por el pensamiento de la escuela joánica, influenciado por el pensamiento de la escuela de Juan. ¿Ok? Es lo único que podríamos afirmar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Queda claro esto que estamos viendo del autor del libro? ¿Alguna duda? Con toda confianza. Entre más pregunten, mejor, porque así descanso más mi garganta, porque estoy fatal. He estado con mucho reflujo y eso me afecta mucho. Entonces, necesito que pregunten para descansar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué dicen? Padre, yo considero que esto, digamos, es como, ay, ¿cómo le explicaría yo? Como una verdad que nunca se ha dicho al 100%. Tal vez nosotros los católicos nunca lo hemos visto de esa manera, porque usted asocia inmediatamente el apocalipsis con San Juan. Con San Juan, Y cuando,
con San Juan, el que estuvo en la cruz con Jesús. Exacto, exacto, O sea, sí. usted se imagina, sí, él estaba en la isla de Patmos y ahí le fue revelado todo el Ujú, apocalipsis. sí, Y usted le pregunta, yo creo que al 90% de los sí, católicos, no. eso es la respuesta que les vamos a dar. Y ve, Marianela, que inclusive es un dato que no afecta, porque no estamos poniendo en duda, ¿verdad? El hecho de que no haya sido Juan, supongamos o afirmemos que no fue Juan el evangelista. Sin embargo, la persona que fue, aunque no sepamos quién es, recibió el carisma de la inspiración y pudo transmitir realmente la auténtica fe cristiana, la auténtica enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. Entonces, por ejemplo, si fue Juan, si fue Petronilo, si fue Sofonías, quien se nos ocurre inventar, en el fondo eso no le quita No importa. autoridad al libro, porque desde que la iglesia lo reconoce como inspirado, entonces ya sí es un libro que tiene autoridad para nosotros, ¿verdad? A nivel de fe. Pero ¿quién lo escribió como tal? Y ve que también, esto es una cuestión que uno tiene que explicarlo porque estamos en un curso serio, ¿verdad? Tengo que rajar con eso. Este curso fue un curso que también di en el seminario. Hay muchos sacerdotes que se formaron con este mismo curso que ustedes están recibiendo. ¿Verdad? Para que vean que también hacemos el esfuercito, no por darles cualquier cosa, ¿verdad? A veces hay cursitos que digamos algo como para tener contenta a la gente. No, es un dato importante. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ustedes pueden ver algún programa en televisión, sobre todo ahora que se mete tanto estos temas, porque son temas que atraen mucho y sobre todo el apocalipsis, ¿verdad? Y ustedes pueden oír por ahí, que el apocalipsis no fue escrito por el apóstol San Juan y pueden decir, ay, nos han estado engañando. No, la iglesia nunca nos ha engañado. El apocalipsis dice que lo escribió Juan y por eso nosotros decimos, ¿verdad? Lectura del Apocalipsis según San Juan. Pero no estamos diciendo, según San Juan, el hijo del Zebedeo, según San Juan, el que estuvo al pie de la cruz. No, claro que nosotros, como dice usted, Marianela, y desde la antigüedad se ha reconocido como el mismo Juan, aunque no tenemos certeza. ¿Ok? Lo importante es que esto no quita ni pone nada a la fe. ¿Verdad? El hecho de quién lo escribió, al final siempre vamos a tener dudas. Y esto sucede, hermanos, casi que con la mayoría de los libros de la Sagrada Escritura. Nosotros decimos el Evangelio según San Mateo y creemos que fue, ¿verdad? Se lo atribuimos a Mateo, el apóstol. Leví, el que estuvo sentado en la mesa de los impuestos y que Jesús pasó y lo llamó. Hoy por hoy se sabe que difícilmente haya sido el mismo apóstol el que escribió. Pero sin embargo, se sigue hablando del Evangelio de Mateo. Con Lucas sí hay mayor certeza. Con las cartas de Pablo, en su mayoría se consideran cartas realmente escritas por Pablo. Hay cartas que no. Digamos, antes se decía lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Hoy por hoy se sabe que Pablo no escribió la carta a los hebreos, que tampoco es una carta y que tampoco va dirigida a los hebreos. Oigan qué enredo, ¿verdad? Pero bueno, eso no afecta para nada la fe, el mensaje que el documento como tal, que el libro como tal quiere transmitir. ¿Estamos? Muchas gracias, Marianela, por tu comentario. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún occidente que va a perder la fe porque Juan no escribió el Apocalipsis? No, yo creo que no, ¿verdad? Estamos ya en un proceso con el curso de introducción y lo que hemos podido ir estudiando poco a poco, vamos comprendiendo que son temas importantes, pero que no son temas fundamentales, ¿ok? ¿Verdad? Que no ponen en riesgo Buenas nuestra noches, fe. padre. Buenas noches, don Leonardo. Leo, buenas noches, Padre, Leito. mucho gusto y buenas noches para todos. Sí, Sobre todo tener muy en claro que no afecta a la autoridad. Eso es importantísimo sí, saberlo, padre. exacto. Y es lo fundamental, Importantísimo. ¿verdad? Es lo Sí, fundamental, Leo y compañeros, porque te digo, son sí, datos que a veces uno por curiosidad, ay, ¿fue Juan o no fue Juan? ¿Fue Pablo que no fue Pablo? No, vea que cuando la iglesia, cuando la comunidad de fe acepta el libro, no lo acepta nada más porque fue escrito por un apóstol.
sino porque transmite la fe verdadera. No hay nada que contradiga la fe que los apóstoles y que la comunidad cristiana recibió. En otra cosa, porque por ejemplo, este libro dice Juan dentro del mismo libro. Ustedes pueden leer, digamos, en ningún lado el Evangelio de Marcos dice que fue escrito por Marcos. ¿Por qué? Porque no era normal tampoco firmar, ¿verdad? Un libro como un evangelio. Las cartas sí, porque las cartas se firman porque son documentos más personales y por eso Pablo casi siempre empieza diciendo, Pablo, Apolo y Silas a la comunidad que, porque ponen el remitente, quien manda la carta. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Y algunas cartas al final dice, la firma va de puño y letra. ¿Verdad? Y firma Pablo, ¿verdad? La mayoría de, por ejemplo, los evangelios, ninguno tenemos el autor. El Apocalipsis, como les digo, dice por 4 veces que fue Juan el que recibió las visiones, pero, ¿verdad? Nada más dice Juan, no dice absolutamente nada más. Pero como subraya usted muy bien, don Leo, este no afecta, ¿verdad? El contenido y por lo tanto no afecta, ¿verdad? El hecho de que para nosotros sean libros inspirados, que eso es fundamental. ¿Ok? Bueno, seguimos. Bueno, vamos a hablar un poquito del simbolismo en el Apocalipsis. Vivió hace poco tiempo, bueno, hace pocos años, murió hace no más de 5 años, el padre Ugo Vani, que era un italiano, nació en Argentina, jesuita, profesor en el Instituto Bíblico de Roma y en la Universidad Gregoriana, una de las figuras más sobresalientes en el estudio del Apocalipsis según San Juan. Tuve el privilegio de conocerlo y tuve el privilegio de hacer varios cursos con él, ¿verdad? Sobre el Apocalipsis. También era muy erudito en materia de Pablo. Hice varios cursos de San Pablo con él, ¿verdad? Ha escrito libros muy lindos sobre el Apocalipsis y el padre Hugo Bani, ¿verdad? Decía, el simbolismo ocupa en la interpretación del Apocalipsis un puesto central. Todos los comentadores antiguos y modernos están de acuerdo con esto, que además es un hecho que se impone en la primera lectura. Para comprender el Apocalipsis es necesario interpretar sus símbolos, porque el Apocalipsis y la literatura apocalíptica, el género literario apocalíptico, ¿verdad? Recurre a símbolos que tenemos que aprender a interpretar, que muchas veces no son fáciles de interpretar, como lo vamos a ver, pero aquí se encierra el corazón. Para poder entender el Apocalipsis, tenemos que recordar que es un libro simbólico y que se nos invita a tratar de comprender y entender esos símbolos. A partir de muchísimos estudios e interpretaciones que encontramos a lo largo de la historia del estudio de la Biblia, de la exégesis, hoy en día la mayoría de estudiosos está de acuerdo en aceptar que para realizar una adecuada interpretación de los símbolos en el Apocalipsis de Juan, debemos partir del Antiguo Testamento, en cuanto que el Antiguo Testamento es su matriz cultural. Es del Antiguo Testamento, de donde el visionario del Apocalipsis, que llamamos Juan, obtiene la mayor cantidad de símbolos que encuentra ya elaborados y que le permiten expresar su pensamiento. Este es el forro más grande que les voy a dar en el curso. Para poder entender la simbología del Apocalipsis, tenemos que ir a buscarla en el Antiguo Testamento. ¿Cómo entendían los griegos? ¿Cómo entendían los romanos? ¿Cómo entendían los filósofos en Atenas? ¿Cómo entendían los judíos? Podemos encontrar muchas explicaciones, pero la más importante y la fundamental la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Daniel. Si ustedes quieren leerse en estos días el libro de Daniel, háganlo, que es un libro difícil también, pero no imposible de leer, para que vean cómo
Después, cuando estudiamos el Apocalipsis, el texto como tal, hay una constante referencia al Antiguo Testamento, del Apocalipsis, al libro de Daniel, a las profecías de Ezequiel, a las profecías de Isaías, ¿verdad? Que son sobre todo a la misma literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Libros como Macabeos, libros como Daniel, les digo, Ezequiel, Zacarías, ¿verdad? Los profetas, ¿verdad? Nos ayudan a comprender el simbolismo del Antiguo Testamento, porque vieran que es curioso, a pesar de que el Apocalipsis se presenta como una gran novedad, ¿verdad? Muchas de las cosas que utiliza ya fueron utilizadas en el Antiguo Testamento. Es por eso que decimos que es la matriz cultural, es del Antiguo Testamento donde el visionario del Apocalipsis saca el material para expresar su pensamiento, para transmitirnos el mensaje que Dios quiere darnos a conocer a través de este libro sagrado, de este texto. Ahora, algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Apocalipsis se habla del águila divina para realzar la protección que Dios prodige a su pueblo. Se sugiere que lo lleva sobre unas alas de águila. Dios es como un águila que extiende sus alas y lleva a su pueblo para protegerlo, tal y como hacen las águilas que coloca a los polluelos, ¿verdad? A las águilas pequeñitas, a sus hijos, sobre sus espaldas, ¿verdad? Es un elemento que conocemos por el estudio de la vida animal. Es una cosa que hacen las águilas. Al autor del Antiguo Testamento le impresionó ver cómo el águila al volar extiende sus alas y lleva sus polluelos atrás y dice, así nos lleva Dios. Así nos lleva Dios sobre sus alas. Así Dios extiende sus alas para protegernos. ¿Se acuerdan aquel texto, verdad? Aquel canto que cantamos, ¿verdad? Cuando estamos metidos mucho en la renovación y en las convivencias, como las águilas, sus alas desplegarán. ¿Por qué? Porque en el libro del Éxodo y en el Deuteronomio es una idea muy linda para expresar precisamente la protección de Dios. Ahora, este mismo simbolismo, esta misma imagen, nuestro autor la aplica a la providencia con la que Dios guía a la iglesia. Así como Dios, Yahvé, llevaba sobre sus alas al pueblo en el Antiguo Testamento, así también como en alas de águila, Dios sigue llevando a su pueblo para ayudarlo a escapar de la persecución, para protegerlo. Una imagen, un simbolismo, ¿verdad? ¿Qué simboliza el águila? La protección divina. Y entonces el autor, que ya conoce por el Antiguo Testamento esta imagen, no tiene reparo en aplicarla también al Nuevo Testamento. Dios protege a su pueblo ¿verdad? Para que escape, para que se libre de la persecución. ¿Ok? Otra imagen muy fuerte en el Apocalipsis, la mansión divina. Siempre se ha tenido claro que Dios habita en el cielo. El cielo es el lugar de Dios. Sin embargo, los profetas, a fin de que el pueblo se anime a reconstruir su templo, sugieren que Yahvé habita en su mansión. Dios viene a vivir en el templo. La presencia de Dios invade todo el templo. Y entonces retan a los gentiles para que se rindan ante su presencia. Ezequiel habla que al final vendrán de todos los pueblos. Isaías también, vendrán de todos los pueblos a adorar a Dios en su templo, en su mansión. Pues esta idea de la mansión divina, ¿verdad? De la presencia de Dios que se establece en un lugar específico, ¿verdad? Nuestro autor la toma, ¿verdad? Y la aplica cuando sugiere que los fieles se reunirán, darán cita en la Jerusalén celeste, donde Dios viene a fijar su mansión. El autor se imagina el cielo entonces como una ciudad perfecta
en la que Dios habita y allí va a reunir a todo el creyente, a todo el que acepta su salvación. Entonces vean cómo una imagen del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una institución del Antiguo Testamento, el templo como morada de Dios, se toma para expresar también la misma idea, pero hablando ya de una Jerusalén, la ciudad. Si en el Antiguo Testamento Jerusalén era la ciudad de David, la ciudad de Yahvé, porque ahí estaba el templo, el autor se imagina el cielo como una nueva Jerusalén, un lugar de la mansión divina, donde vamos a habitar todos juntos con Dios. Y es lindísimo cuando en el capítulo 21 describe la Jerusalén como una ciudad perfecta, cuatro muros con puertas al oriente, al occidente, al norte y al sur, puertas abiertas para todos, una ciudad que ya no necesita luz de lámpara ni de sol, porque su luz viene del Cordero que la ilumina, ¿verdad? Una ciudad donde no hay llamar. O sea que en el cielo, según el Apocalipsis, no vamos a poder ir a darnos un chapuzón al mar. Padre, ¿por qué en el cielo no hay mar? Dice el Apocalipsis, porque se tenía la idea de que el mar era el símbolo o el lugar, la mansión del mal. El mar, símbolo o mansión del mal. Y como en el cielo el mal va a ser destruido, entonces ya no habrá mar en el cielo, ¿verdad? Ya no habrá mar en el cielo. Es una forma de decir, en el cielo no habrá ninguna forma, ninguna presencia, ninguna manifestación del mal, porque el mal ha sido derrotado completamente. Entonces vean cómo imágenes del antiguo se toman en el nuevo, ¿verdad? El simbolismo en el Apocalipsis, el padre Bani lo dividía en cuatro grandes cosas. El simbolismo cósmico, lo que tiene que ver con el cosmos, el simbolismo teriomorfo, lo que tiene que ver con los animales, el simbolismo aritmético, lo que tiene que ver con los números, y el simbolismo cromático, lo que tiene que ver con los colores. Son las cuatro grandes áreas en los que, ¿verdad? O secciones en las que podríamos clasificar el simbolismo del Antiguo Testamento. Cósmico. Empecemos por eso. En la ambientación cósmica, la mayoría de los términos mantienen un doble nivel de significado, realístico y simbólico. Se habla, por ejemplo, de las estrellas, puede hacer referencia a los astros, pero también puede tener un elemento simbólico. La luna puede tener el significado realístico de lo que es, ¿verdad? El satélite de la Tierra, o puede también tener un significado simbólico. Entonces, a nivel del cosmos, todos los elementos mantienen este doble significado. Por ejemplo, se habla del cielo, se habla de la tierra, se habla de las estrellas, se habla de los fenómenos naturales, el trueno, se habla del mar, ¿verdad? El simbolismo más llamativo suelen ser las convulsiones cósmicas, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas cambian de naturaleza, ¿verdad? Entonces se habla de que toda la tierra tiembla, ¿verdad? Se habla de que las estrellas caen sobre la tierra. Se habla también del mar que se abre, ¿verdad? Del mar que inunda, ¿verdad? De todos modos se señala una presencia especial de Dios en el desarrollo de la historia. Porque así como Dios en el Antiguo Testamento fue capaz de construir el cosmos, de crear el cosmos, y como Dios en el Antiguo Testamento fue capaz de, entre comillas, manipular la tierra, Dios abrió el mar, sacó agua de la montaña, ¿verdad? Hizo llover maná sobre el pueblo en el desierto, así como Dios es capaz de dominar la creación en el Antiguo Testamento, pues también en el Nuevo Testamento, en el simbolismo cósmico, Dios, ¿verdad? Se hace presente a través de los elementos cósmicos, a través de los elementos naturales. Por ejemplo, cuando Dios actúa, la naturaleza se conmueve.
Por eso entonces en la Biblia vemos que cuando se dice que Dios aparece, entonces hay rayos, hay huracanes, hay terremotos, hay ventoleros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios actúa, hasta la naturaleza se conmueve. Bajo el impulso de Dios, el mundo actual tendrá que cambiar. Y es una idea también muy linda, porque se pone el cosmos, ¿verdad? Todo, cielo, tierra, astros, todo, como el lugar donde actúa Dios. Y Dios actúa siempre para bien de los que lo aman, para bien de sus hijos. Entonces vamos a ver que el Apocalipsis habla mucho de esto, ¿verdad? De temblores, de cataclismos, de huracanes, de truenos, de sonidos, ¿verdad? Del mar, en fin, todas estas cosas que forman el simbolismo, perdón, cósmico. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Necesito que, ¿verdad? ¿Qué Vamos dicen? bien, padre, Va- gracias. vamos bien, María Elena, muchas gracias. Bueno, Estamos en la expectativa, padre. Está estamos muy es, emocionante. es interesante, sí, claro que sí. Bueno, ahora tenemos también el simbolismo teriomorfo. El Apocalipsis es el libro de los animales en la Biblia. Menciona una gran cantidad de animales. Se habla en términos general de animales, ¿verdad? Así, generalmente, en términos generales, 20 veces. Se habla del cordero 29 veces, del león 6 veces, del águila 3 veces, de langostas 2 veces, de dragones o de dragón 13 veces, de ranas una vez, de escorpiones, de serpientes, hasta del perro se habla en el Apocalipsis una vez, se habla de pájaros, se habla de caballos. Es el libro que más menciona animales en la Biblia. Y en Israel, ¿verdad? Tienen un zoológico de la Biblia. Entonces uno puede ir y ver los animales que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y aunque ellos no aceptan el Apocalipsis, la mayoría de los animales que tienen que ahí son, de ellos se hace alusión en el Apocalipsis, ¿verdad? Se habla de todas estas figuras. En algunos casos encontramos un significado realístico, ¿verdad? Pero en otros impresiona. Y eso es lo que llama la atención, cuando observamos a los animales realizando actividades que corresponden al actuar humano. Y no es porque en aquel momento estuviera la mala costumbre de hoy de querer humanizar a los animales. No hablemos del cuidado de los perros, ¿verdad? Qué clínicas para perros, qué pijamas para perros, qué colonias para perros, ¿verdad? Queremos tratar a los perros como si fueran personas. No, aquí es otra cosa, ¿verdad? Es parte del simbolismo. Poner animales, ¿verdad? Realizando acciones que son meramente humanas. ¿Verdad? Con este simbolismo, el autor quiere expresar la heterogeneidad de una realidad oscuramente superior al nivel de los hombres, pero en todo caso siempre bajo el control de Dios. Hay cosas que cuesta mucho explicar y se recorre entonces a este simbolismo, ¿verdad? Figuras que parecen animales, pero que actúan como hombres. Entonces, es una realidad tan superior, tan difícil de expresar, que el autor recorre a estos simbolismos. Exprimen una fuerza que, positiva o negativa, se mete en la historia de los hombres, siguiendo un desarrollo hasta el final, hasta la escatología. En la Jerusalén celestial desaparecerán todos los animales, quedando en pie únicamente el Cordero, que es un símbolo de Jesucristo. ¿Se acuerdan de la imagen del Cordero en el Apocalipsis, verdad? Un Cordero sacrificado, pero de pie. O sea, crucificado, pero vivo. Una referencia directa al triunfo de Jesucristo. Un Cordero degollado, pero vivo. ¿Y cómo es eso? Si está degollado, tiene que estar muerto. Pero no, el Apocalipsis lo presenta degollado, pero vivo. Cristo resucitado. Ok, entonces tenemos este simbolismo, ¿verdad? De recurrir mucho a los animales. El simbolismo cromático se muestra una sensibilidad muy fuerte por los colores.
aparece mencionados el blanco 15 veces, el rojo fosforescente, el rojo escarlata, el verde y otros dos colores de especial interés, pero que para nosotros es muy difícil identificarlos, ¿verdad? El color jacinto, ¿verdad? Que algunas veces pareciera ser como un rojo muy oscuro que tiende casi a negro o un azul muy oscuro, ¿verdad? Y el amarillo azufroso. Lo más parecido, lo que yo me imagino es el color de la laguna del volcán Irazú, ¿verdad? Cuando no ha llovido mucho y que entonces hay mucho azufre en el agua, ¿verdad? Y se ve un color amarillo ahí muy llamativo. Podría ser. Pero son colores que, como les digo, difícilmente podemos identificarlos hoy. Ahora, más allá del interés estético, los colores normalmente adquieren una dimensión cualitativa que determina el símbolo. Se habla, por ejemplo, del color verde, que en algunos casos de ahí es el color de la hierba, de la vegetación, pero también que es el color del cuarto caballo, con el que se quiere representar la sensación de caducidad propia del ser humano, como dice el Salmo, como hierba que florece por la mañana y por la tarde se seca y la recogen. ¿Verdad? Entonces el color verde muchas veces habla de vegetación, pero también representa esa debilidad humana, esa caducidad, ¿verdad? Que hoy estamos y mañana no. El color negro que indica la negatividad, lo que se opone al plan de Dios, ¿verdad? Y que muchas veces solo en el contexto se puede especificar de qué se trata, ¿verdad? Normalmente indica negatividad, pero muchas veces una negatividad que viene del mal, a veces una negatividad que viene del mismo hombre, que entonces depende del contexto. Se habla del rojo, que representa muchas veces, no siempre, la sangre, la violencia que no respeta la vida humana. La mención del sanguinario sugiere también el color rojo, ¿verdad? El que derrama la sangre inocente, ¿verdad? Entonces también hay un significado de crueldad, de violencia representado en el rojo, ¿verdad? La gran prostituta, ¿verdad? Que viste de rojo, ¿verdad? Haciendo referencia al rojo como el color que usaban las prostitutas en Roma, ¿verdad? Entonces también es un color que además de crueldad y violencia puede hablar de cuestiones morales, ¿verdad? De cuestiones morales, ¿verdad? Contrarias al plan de Dios. El color blanco, que es el que más aparece, vean, se habla 15 veces del blanco, ¿verdad? Una frecuencia expresa la trascendencia, la realidad a nivel divino propia del resucitado, ¿verdad? El resucitado que aparece con vestiduras sacerdotales blancas, ¿verdad? Esos que andan con vestidura blanca, ¿quiénes son? ¿Verdad? Entonces aparece la explicación, son los que blanquearon sus vestiduras en la sangre del cordero. Y no sé qué carajo, ¿verdad? Ahora la sangre blanquea, pero si hacemos una interpretación simbólica, claro que sí, porque la sangre de Cristo es la que purifica y la que nos resucita. Gracias a la sangre de Cristo participamos de la resurrección. Por eso, blanquear nuestras vestiduras en la sangre del Cordero es participar, ¿verdad? Participar de lo que Cristo resucitado nos da precisamente con su victoria. Entonces vean que se utiliza este simbolismo cromático, ¿verdad? Diferentes colores que tienen un significado especial. Tenemos también el simbolismo aritmético, muy utilizado en la literatura apocalíptica, ¿verdad? Es típico de esta literatura el uso de números. Su utilización atribuye generalmente a los números un valor cualitativo más que un valor cuantitativo del lenguaje normal, ¿verdad? Cada número tiene algunos números, perdón, tienen su significado, ¿verdad? El número 7 y sus múltiplos indican la totalidad. La mitad de 7 y las fracciones indican parcialidad. 3 años y medio implica algo parcial, algo que no es total.
¿verdad? El número 7 en el Apocalipsis se habla de 7 cartas a las 7 iglesias, de 7 sellos, de 7 trompetas, ¿verdad? De 7 copas. Es un número que habla de totalidad. Y vean que, por ejemplo, ha pasado también al simbolismo de la iglesia de, por ejemplo, los 7 sacramentos. ¿Verdad? Los 7 sacramentos, un número que habla de totalidad. Tenemos el número 1000, que es el número de Dios. Es la totalidad propia del nivel de Dios y de la acción de Cristo, ¿verdad? Entonces se habla de 1000 años, ¿verdad? El número 10 pareciera indicar una limitación a pesar de su apariencia contraria. ¿Verdad? Es un divisor de 1000, pero no es un número que hace referencia a Dios, sino que a algo limitado, ¿verdad? Se aparece el número 12, que es el número que hace referencia a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Entonces vean que, por ejemplo, si el número 12 hace referencia a las 12 tribus, ¿verdad? Al pueblo de Israel, y hace referencia a los 12 apóstoles ¿verdad? Que son, según el Apocalipsis, el fundamento, las columnas fundamentales o pilares de la iglesia, entonces, ¿cuántos se van a salvar? Pregunta el visionario. ¿Verdad? ¿Cuántos son esta muchedumbre? Y el autor y el ángel le dice son 144,000. 12 por 12, 144. La totalidad del Israel y la totalidad de la iglesia, ¿verdad? 12 por 12, 144, multiplicado por la totalidad propia de Dios, que es el número 1000, entonces tenemos 144,000. Entonces, cuando el Apocalipsis habla de que solo se salvarán 144,000, no está haciendo referencia a un valor cuantitativo, a una cantidad específica, porque si se van a salvar solo 144,000, de como les decía en el curso de introducción, cerremos el Chinamo porque ya no hay cama para tanta gente, como dijo Celia Cruz, ¿verdad? De ya no hay campo en el cielo, ¿para qué vamos a seguir nosotros creyendo si ya el cielo está lleno? No, es que el Apocalipsis no habla de una cantidad, habla de una cualidad. El Israel que fue fiel a Dios y el nuevo Israel que es fiel a Cristo, ¿verdad? 12 por 12, 144 multiplicado por 1000. El número de Dios. Por eso el número de los salvados es 144,000. Un simbolismo aritmético. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Preguntas? Padre, una pregunta. Ujú. En el Apocalipsis, en alguna parte, no mencionan el otro número que hemos visto en los otros cursos, ¿verdad? De lo que hablamos del 666. En el Vamos. Apocalipsis no lo Sí, mencionan. más bien Lucita, es el Apocalipsis. Vamos a eso. Dentro del simbolismo aritmético aparece la gematría. Y la gematría era precisamente la técnica que consiste en dar a los números un valor, ¿verdad? Perdón, eso está mal. La técnica que consiste en dar a las letras un valor numérico. Tengo que corregir eso, ¿verdad? Por ejemplo, el número de la bestia aparece en el Apocalipsis, ¿verdad? Y el número de la bestia es el 666. Dice el Apocalipsis 13:18. Aquí lo pongo literalmente, así dice. Aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule el número de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Vean que el Apocalipsis lo dice muy claramente. ¿Es la cifra de quién? ¿De Satanás? ¿Dice eso el Apocalipsis? Pregunto. No, Padre. No. ¿Qué dice? La cifra de un hombre. Y que nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de interpretar, ¿verdad? ¿Cuál es ese hombre? ¿Quién es esa cifra? ¿Verdad? ¿A quién pertenece esa cifra? Y entonces viene todo aquello que veíamos en el curso de introducción, ¿verdad? Que es precisamente lo de gematría, ¿verdad? Lo de la gematría, ¿verdad? Por ejemplo, ya sabemos que, ¿verdad? Esto lo habíamos visto en introducción, la letra Cor,
que corresponde, es esta de aquí. Pregunta, ¿ustedes ven cuando yo muevo el cursor? ¿Se ve en la pantalla? Ay, Sí, sí se ve, Sí, sí ok. sí se se ve. ve. Entonces vean, esta es la letra cor en inglés, en hebreo, ¿verdad? Que correspondería a nuestra letra Q, ¿verdad? Que, ¿verdad? Se llama cor y tiene un valor de 100 en gematría. La letra Samic, que es esta O como un rabito al revés de la O, en realidad es la S. Se llama Samic y tiene un valor de 60. La letra R o Resh, que es la R nuestra, tiene un valor de 200, ¿verdad? La letra N, que en hebreo se llama Nun, ¿verdad? Tiene un valor de 50. La letra R, que es Resh, ya la vimos, tiene un valor de 200. La letra Vav, ¿verdad? Que es un rabito para abajo nada más, que sería como nuestra W. Algunas veces es consonante, algunas veces es vocal, por la dificultad del hebreo, y tiene un valor de 6. Y la letra Nun, ¿verdad? Que tiene, ya decíamos, la N, que tiene un valor de 60. Entonces, nosotros calculamos esta frase, ¿verdad? Esta frase aquí, ¿verdad? Que en latín sería, o en griego sería, que sarnerón, ¿verdad? Que está escrita, transliterada en hebreo, Quesar Nerón, da un valor de 666. Y ahora, ¿qué es Quesar Nerón? Quesar es la palabra que nosotros traducimos como César, que es un nombre propio en español. Pero en latín no era un nombre propio, era, era un atributo de los dioses. Era como decir el dios, el César para ellos era como el dios. Y Nerón es el emperador. Entonces, César Nerón, ¿qué significa? Nerón se hace Dios. Nerón se hace Dios. Y entonces, ¿qué nos da a entender? Que el hombre emperador, por más emperador que fuera, pero hombre, ¿verdad? De carne y hueso, se hace Dios. Y al hacerse Dios, obliga a todos los del imperio a que lo adoren como Dios. Los cristianos no podemos adorar a nadie que no sea al único Dios verdadero y por eso entonces surge la persecución. ¿Y por qué fueron perseguidos los cristianos? Porque no quisieron aceptar la divinización de los emperadores. Se habla de Nerón porque vamos a ver, fue uno de los peores, ¿verdad? De los peores perseguidores de la iglesia, pero no solamente Nerón se divinizó, César, Augusto, se divinizó Tiberio César, se divinizó Diocleciano, Calígula, en fin, una serie de emperadores que se terminaron creyéndose dioses. Y entonces, como los cristianos y los judíos no querían adorarlos como dioses, entonces empezaron la persecución contra los cristianos y contra los judíos. ¿Verdad? Entonces vean que esto es un elemento de gematría, es el elemento más significativo, importante que aparece en el Apocalipsis, sobre todo en torno a la cifra 666. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Padre, Sí, por favor, don Willy. bueno, y es curioso esto que está describiendo usted, porque precisamente en ese capítulo, en el 13, Ujú, precisamente en el Apocalipsis se describe a una persona, no sé si será una persona o qué es lo que será, pero obviamente uno lo relaciona con una persona que algo va a hacer, que algo va a hacer, que va a tener el mismo efecto de estos personajes que usted describe, ¿verdad? Que en algún determinado momento quisieron ser Dios, ujú. quisieron ser de esa forma, de tal manera que las personas lo adoraran. Y si no lo hacían, eran perseguidos, Ok. incluso eran asesinados, ¿verdad? Porque era parte Martirizados. de martirizados y era parte Sí. de dentro de la misma cuestión se describe precisamente a seres. Y hoy en día, ay, curiosamente, he escuchado a algunas personas refiriéndose precisamente a a la aparición, según Ujú. ellos,
de ese personaje Ok, hoy en día. ok, sí. Ok, entonces, veámoslo así. Voy a ver si te entendí, ¿verdad? El Apocalipsis nos habla de personajes muy concretos. En este caso, los emperadores romanos que se opusieron al plan de Dios, a tal punto de que querían suplantar a Dios. Hoy por hoy, tenemos entre nosotros bestias, uff, montones, pero no en el sentido de seres diabólicos, sino en el sentido de gente que se opone al plan de Dios y que gente que incluso se creen dioses. Pensemos en el poder económico, ¿verdad? En la economía salvaje que no le importa pasarle por encima a la dignidad humana. Son como bestias en ese sentido. Entonces, el Apocalipsis nos habla de fulano de tal, ¿verdad? Nos habla de fulano de tal. No, nos habla de cualquier persona que opuesta al plan de Dios se convierte en un perseguidor del pueblo de Dios. Entonces no podemos decir, padre, es que vea, perdóneme que diga nombres, pero es de lo que más uno oye en la calle. Vea, padre, es que el 666 hace referencia a Donald Trump. Yo no puedo afirmar eso. Yo no puedo afirmar eso, porque el Apocalipsis no es un libro que predice la historia. Es un libro que nos habla de un pasado, pero que ilumina el presente. Cuando el hombre ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Se convierte prácticamente en una bestia, en el sentido apocalíptico de aquel que se opone a Dios, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en instituciones, ¿verdad? En, en poderes de este mundo, ¿verdad? Que siguen persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Simple y sencillamente porque no quieren, ¿verdad? Que Dios tenga sus seguidores. Y solo por ser seguidores de Dios, pues están matando, están asesinando, están cometiendo atrocidades, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El Apocalipsis ilumina y nos dice, bueno, cómo tenemos que enfrentar nosotros estas situaciones, ¿ok? Bueno, ahora, fecha y situación histórica, algo muy importante. Con respecto a la fecha de composición y la situación histórica en la que se compuso el Apocalipsis, la mayoría de especialistas consideran que éste se compuso durante el reinado de Domiciano. Domiciano fue el emperador romano que reinó del 81 al 96 después de Cristo, ¿verdad? Este emperador gobernó después de la destrucción del templo de Jerusalén. Recordemos que el templo, la ciudad de Jerusalén, fue destruida por Tito, ¿verdad? Que después llegó a ser emperador, hijo de Vespasiano, ¿verdad? Vespasiano llegó a ser emperador. Tito fue el hijo que destruyó la ciudad de Jerusalén en la guerra contra los judíos, ¿verdad? Viene este señor Domiciano, ¿verdad? Y se consideró a sí mismo como Señor y como Dios. Ahora, antes de él había vivido también Nerón, que fue el que mandó a quemar Roma y que culpó a los cristianos, ¿verdad? Y entonces este hombre estaba tan atemorizado porque surgió una leyenda que Nerón iba a volver a vivir, el Nerón redivivo, y este estaba tan aterrorizado de que Nerón volviera a vivir y le quitara el poder, que organizó en Roma y en el imperio una red terrible de espionaje y cualquier cosa, cualquier persona para él sospechosa era ya prácticamente reo de muerte. Por eso Domiciano fue uno de los que persiguió, ¿verdad?, a los cristianos de manera más radical. Con respecto a la persecución, Eusebio de Cesarea, ¿verdad?, un historiador, dice, nos habla de persecuciones y martirios en el año 15 de Domiciano. Algunos testigos hablan de castigos a muchos que habían derivado hacia las costumbres judías, ¿verdad?
Recordemos que el cristianismo era considerado todavía como una secta de los judíos. Entonces se perseguía a los judíos y se perseguía también a los cristianos. ¿Verdad? Se decía, esos son también parte de los judíos. En 1197, Tertuliano, ¿verdad? Describía a Domiciano semejante a Nerón en la crueldad. O sea que fue uno de los emperadores que más persiguió a los cristianos y que más llevó al martirio a hombres y mujeres simple y sencillamente por ser seguidores de Cristo, ¿verdad? Con mucha probabilidad podríamos entonces decir que el Apocalipsis fue escrito entre el 92 y el 96 de nuestra era, al final del reinado de el emperador Diocleciano. ¿Ok? Ahora, ¿a quién va dirigido? ¿Verdad? El Apocalipsis, en primer lugar, va dirigido a 7 iglesias, ¿verdad? Según nos informa el propio libro, las comunidades destinatarias son las iglesias de Asia Menor, a las que el autor les dirige las cartas, ¿verdad? En ellas, ¿verdad? Y en ellas a todas las comunidades cristianas que estaban sufriendo por los embates de la persecución romana en contra de los cristianos y judíos a finales del siglo primero. Entonces veamos que, si leemos, vamos a ver, ya dio en 8 días, empezaremos con esta parte, son 7 cartas que se dirigen a estas 7 comunidades, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea, ¿verdad? Entonces, pero lo que llama la atención es que son 7. Y si ya vemos que 7 es un número simbólico que representa la totalidad, pues posiblemente el Apocalipsis está dirigido a estas comunidades, pero con toda seguridad a toda la iglesia. Al ser palabra de Dios, el mensaje del Apocalipsis supera las barreras propias de la época y como palabra de Dios está destinado a la iglesia de todos los tiempos, pues en él Dios sigue comunicando un mensaje de esperanza para toda la comunidad. Hoy tal vez ya no es el emperador romano el que nos está persiguiendo, pero hay otros emperadores, entre comillas, ¿verdad?, que siguen persiguiendo y siguen oponiéndose al plan de Dios y a los valores del reino. Entonces, el destinatario, en primer lugar, son estas 7 iglesias, pero en realidad es toda la iglesia, porque el libro del Apocalipsis es una invitación a que toda la iglesia permanezca fiel aún en medio de la persecución, ¿verdad? Aún en medio de la persecución. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, bueno, hermanos, vean, vamos a dejarlo aquí porque ya con esto terminamos la introducción. ¿Qué vamos a hacer de hoy en 8 días? De hoy en 8 días vamos a hacer el análisis del texto. Vamos a ir leyendo partes, ¿verdad?, del Apocalipsis, así como lo hicimos, ¿verdad?, con el libro de Salmos y con los otros textos que hemos estudiado, ¿verdad? Vamos a ir leyendo los versículos del Apocalipsis para ir explicándolos y tratando de entender toda esta riqueza simbólica y sobre todo el mensaje que Dios quiere comunicarnos a nosotros hoy a través de este libro sagrado. Entonces, de hoy en 8 días iniciamos ya la lectura del texto. Como siempre lo hago, yo voy a proyectar el texto sagrado, ¿verdad? Por ejemplo, digamos como lo estoy haciendo aquí, los primeros versículos, pero es importante también que ustedes tengan su propia Biblia. De hoy en 8 ya la Biblia abierta ahí en el capítulo primero del Apocalipsis para que entonces ustedes puedan también seguir su texto y así vamos comparando distintas traducciones, que también eso enriquece la lectura y el estudio que vamos a realizar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Padre, Espíritu Hijo, Santo, Espíritu hermanos, Santo. les proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Bueno, muy Amén. buenas noches a todos y nos vemos de hoy en noche si Dios quiere.